Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en la Fórmula Perfecta otra vez, como todos los jueves a las 8 de la noche. Recuerden, síganos por nuestras redes, que es Mood TV, es MWODTV, por Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. ¿Sale? Ahorita estamos en vivo con un personaje que me encanta porque hemos trabajado juntos y es una de las personas que conozco que más experiencia tienen en todo lo que tiene que ver con pymes, crecimiento empresarial, problemas con el gobierno, etcétera. Todo lo que luego no nos deja dormir a los MIPYMES, empresarios, emprendedores. Ya hay muchas palabras para definirnos, creo, hoy en día. Entonces, hoy nos acompaña Luis Escatel. Muchas gracias, Luis, por venir. Gracias, Monse, por la invitación. Platícanos un poquito de ti, preséntate, por favor. Pues muy brevemente, yo efectivamente tengo ya bastante experiencia en atención empresarial, más desde la parte del gobierno. Estuve ya trabajando más de 7 años en gobierno, atendiendo a todo tipo de empresas, de todos los sectores empresariales, y efectivamente ahí yo creo que en el gobierno uno termina adquiriendo mucha información muy valiosa para las empresas. Y ya desde que dejé de trabajar en gobierno, me volví consultor de estos temas empresariales, aprovechando un poco la experiencia que ya tengo. Y creo que pues tengo la vocación de atender a las empresas, y junto con otras personas que he conocido, entre ellas tú, que ha sido muy valiosa la colaboración que he tenido con muchas personas que están dedicadas a la capacitación, a la atención empresarial, decidí yo también seguir atendiendo a las empresas, ¿no? Brevemente te comento, yo no, de hecho, de origen no estudié una carrera afín a atención empresarial, soy politólogo de profesión, pero creo que uno va siguiendo un poquito su propia evolución profesional, y de repente me di cuenta que tenía facilidad, ¿no? Para atender a las empresas. Ya sé, sí, como dices, sobre todo la vocación, porque hay muchas personas que luego nos encontramos, y no nada más hablando de gobierno, en general, que pueden trabajar en empresas, universidades, etcétera, que luego no tienen esta disposición como de ayudar, ¿no? Así y entonces ahí es donde luego se puede como perder la información o inclusive pues perder el sentido de lo que se está haciendo para las empresas, ¿no? Así es. Sí, y creo que ahorita lo vamos a abordar un poquito. Las pymes son el corazón de la economía nacional. Generan muchos empleos, sí, eso lo vamos a platicar. Y fíjate que eso es parte de lo que luego no nos hacemos conscientes. Sí, o sea, pensamos que las empresas son estas grandes corporaciones maquiavélicas que explotan a la gente. Y en su gran mayoría son empresas pequeñas, medianas, que tienen un corazón más familiar que ser una corporación malévola, ¿no? Y que al final pues son las que dan más empleo y generan una gran parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Exactamente, y de hecho son las que dan movilidad económica. Yo no lo sabía, o sea, yo hasta que empecé a revisar datos, no os voy a aburrir ahorita dándole muchos datos macroeconómicos, pero uno se va dando cuenta, lo va descubriendo que las pymes son las que menos información tienen, son las más vulnerables, pero al mismo tiempo son las que generan la economía de la República, ¿no? Y las que sí pagan impuestos. Claro, las que ¿no? Están luchando por formalizarse, las que generan empleos formales, y a las que hay que ayudarles más, sinceramente, porque de hecho su ciclo de vida es más corto y tienen a veces menos herramientas que las empresas grandes para sobrevivir, ¿no? Sí, claro, y ese es uno de los temas. Entonces, por eso el programa de hoy es la fórmula perfecta para sobrevivir al 2020. Así porque es. No sé tú, pero yo veo a muchos empresarios apanicados, ¿no? Muchos pequeños, medianos empresarios que ven el 2020 así como, no quiero que llegue, ¿no? Pues sí, ahora, yo creo que hay que sacar fortalezas de situaciones así. Yo tampoco es que venga a dar un panorama catastrófico,
pero efectivamente un poco el panorama que viene para 2020 en alguna parte no es tan halagüeño, ¿no? Es decir, el pronóstico un poco, voy a empezar a hablar de unas cifras muy básicas. El Banco de México pronóstico de crecimiento para 2020 es de entre el 0.8 y el 1.8% del PIB. Eso es el mejor de los casos. Ajá, era lo que te iba a decir, bastante optimista. Claro, por cierto. De hecho, las cifras trimestrales del presente año no han sido tan buenas, ¿no? Es decir, ha habido un decrecimiento, más que crecimiento, del 0.1, pero solo un punto por ciento. Pero eso marca una tendencia. Y creo que, aunque tenemos ese panorama para 2020, y uno como microempresario ve eso en el futuro, puede ser un factor pues de riesgo, ¿no? Para hacer cierto tipo de cosas. Pero creo que un poco, yo también por eso acepté la invitación a este programa. La idea es aprovechar este tipo de momentos para hacer lo que a lo mejor uno no hizo, o para enterarte de lo que tienes que hacer para crecer. Porque puede haber un crecimiento si uno cimienta las bases, ¿no? De una buena capacitación para los empleados y para el mismo empresario, claro, ¿no? y yo creo que es un poco como la salud física, digamos, ¿no? O sea, te puedes esperar hasta que el doctor te diga, ya estás a 3 de colgar los tenis, ¿no? Así es. O tomar una acción preventiva y decir, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a alimentar mejor, voy a procurar dormir, todo lo que se requiere para no enfermarme. Entonces, creo que ahorita muchas empresas están como en la rayita de poder decir, ¿qué necesito hacer y por dónde tengo que empezar para tener una salud de mi empresa adecuada, ¿no? Así es. Sí, y creo que un poco el tema con las pymes es a veces un tema de información, ¿no? Porque las herramientas sí están al alcance de las pymes, es decir, hay muchos programas de capacitación, hay mucha información actualmente, ¿no? Un poco parte de esta era es tener mucha información a la mano desde tu dispositivo electrónico, pero a veces cuesta mucho trabajo discernir cuál es la información que es de calidad, y cuál no te sirve de cuál no te sirve tanto, ya sé. Y también o qué sí es cierto y qué no, porque luego también claro, hay mucha información que está desvirtuada, falsa, ¿no? Claro. Y sí, y además que tú puedas calcular tus propios tiempos para que no te avientes un programita de capacitación de esos que duran 6 meses, cuando un empresario, que es una de las cosas que yo descubrí también en mi trabajo del día a día, nada más de presentarse en una dependencia de gobierno para hacer un trámite, pues pierdes dinero como empresario. Tiempo, dinero, exacto, vuelta y vuelta, y así de pronto hasta te puede llevar a quebrar, ¿no? Exactamente. Si no lo haces bien. Exactamente. Entonces, a veces los programas de capacitación tienen esa problemática, ¿no? Que pueden, sí, efectivamente subsanar problemáticas específicas de las empresas, pero desgraciadamente a veces no se adaptan un poquito a la dinámica, ¿no? del pequeño empresario, y que el pequeño empresario un poco se vuelve un todólogo. Esa también es una problemática, ¿no? Que el empresario quiere hacer todo, quiere administrar, quiere ser el manager de la publicidad de la empresa. Sí, es el contador, el de recursos humanos, el de ventas, el de marketing. Por eso mismo, de hecho, cuando yo atendía a los microempresarios, era como un poco, tenían como un sentido de urgencia, ¿no? O sea, se sentaban conmigo y era, resuélvame los problemas que tengo, las decenas de problemas hoy, ahorita, claro, rápido, si pueden 5 minutos mejor. Y digamos que los programas de capacitación no subsanan esa parte de la urgencia del empresario. Entonces, pues creo que a veces sí es un área de oportunidad de muchas empresas que se dedican a esos temas, ¿no? Que tengan que atender al empresario respecto a esas necesidades y adaptándose a las condiciones que tienen las empresas, ¿no? Claro. Fíjate que un poco hablando de experiencia personal,
Yo he conocido a varios empresarios, yo me sumo, que luego hemos invertido en cursos en universidades reconocidas y todo que te sirven, claro, pero que al final no hacen una diferencia, o metodologías que se oyen muy bien en Estados Unidos y que aquí cuando las tratan de implementar simplemente no funcionan. No cuajan. Y de los mejores consejos que yo he tenido ha sido justo de gente que me ha dicho, mira, lo hice así y me funcionó. Eso ha sido para mí más valioso de pronto que estos cursos súper estructurados que de pronto no están adecuados a la realidad de las pymes, como dices, ¿no? Cursos de marketing que te dicen, tienes que hacer una investigación de mercado así, ¿no? Y de pronto no tienes el presupuesto para hacerlo, ¿no? Claro. Sí, de hecho, creo que una ventaja competitiva que tienen algunos, es por presunción, pero creo que yo la tengo circunstancialmente, no es que la haya buscado, pero así se dio. Cuando te vuelves empresario, pero yo también ya era empresario desde antes de meterme en estos temas, conoces este tipo de problemáticas de los que hemos estado platicando. Uh-huh. Y de repente estás del otro lado, ¿no? De la atención, del lado de la atención empresarial. Y efectivamente te das cuenta que hay muchos académicos, no estoy criticando a los académicos, yo fui académico en un momento de mi vida, que no fueron empresarios. Y entonces a veces les cuesta, no solo es un tema de empatía, creo que es un tema de vivirlo. De experiencia, ¿no? Más no lo que mismo teóricamente, ser, tener ¿no? todo el conocimiento, por ejemplo, de economía política o de macroeconomía, a sentarte desde las 7, 8 de la mañana. Porque los microempresarios son súper trabajadores, son como hormiguitas trabajadoras. Hasta la noche tratando de vender el producto o servicio que estás ofreciendo. Y darle estructura a la cosa que tienes ahí enfrente es realmente una labor titánica la que hacen muchos microempresarios. O sea, yo realmente creo que en parte también estoy aquí en este tipo de temas porque admiro mucho el trabajo de muchas microempresas porque es muy valioso, tiene mucha calidad. Y a veces lo que les falta es un buen diagnóstico, ¿no? Saber exactamente cuál es lo que a lo mejor la estructura financiera, ¿no? Es un tema muy común, a lo mejor un tema contable, no lo sé. Ahí depende mucho de la habilidad del empresario. Pero efectivamente, muchos de los cursos que se ofrecen en universidades, en sectores académicos, no responden adecuadamente a este tipo de necesidades de las empresas, ¿no? Nos hacen una pregunta que dice, ¿qué es más recomendable para una empresa a punto de quebrar? ¿Venderla o aliarse con otra? Buena pregunta, ¿eh? Pues sí, creo que a todos nos ha pasado por la cabeza alguna vez. ¿Qué voy a hacer, Ro, con esta situación? Te faltó poner como opción irse del país. Depende, yo creo que depende de la situación. Yo creo que si de plano la situación de la empresa no le puedes dar la vuelta, yo tengo por ejemplo experiencia de algunos empresarios que se han metido a giros mercantiles que no les gustan, que fueron una buena oportunidad de negocio. Ya sé. Pero que no les gustan. O no que lo heredaron y que no les gusta, ¿no? Que a lo mejor fue una oportunidad, una circunstancia de un traspaso. Ya. Y creo que esas son las situaciones donde creo que uno tiene que vender. Claro. ¿No? Pero si a ti te gusta y no estás tan endeudado y se te puede dar una reestructuración del plan de negocios. Si tu modelo en algún momento funcionó, pero a lo mejor lo tienes que ajustar, pues a lo mejor vale la pena conseguir socios, conseguir alguna Claro, ¿no? Sí, porque además yo creo que hay 3 factores clave. Uno es si es que puedes venderla, porque hay empresas que a lo mejor, pues no sé, si es un restaurante tendrás muebles, la estufa, el refri, yo qué sé, que a lo mejor puedas recuperar algo del capital, pero habrá empresas de servicios que pues lo que vale es la marca, tu cartera de clientes y ya está. O sea, difícilmente alguien va a pagar todo lo que invertiste por esa empresa, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera es opción venderla. Claro.
Y la otra es, yo creo que lo que dices es muy interesante. Yo creo que siempre puedes replantear una estrategia, ¿no? O sea, por más que puedas ver perdida la guerra, ¿no? Ujú. Y aliarte de empresas que realmente te puedan ayudar, ¿no? Exactamente. Pero creo que eso requiere el tercer factor, tener conocimiento de qué quieres, cómo lo quieres, ¿no? Y con quién te puede ayudar, ¿no? Claro, claro. De hecho, eso es fundamental. Ese tercer factor es fundamental. Pero me voy a referir un poquito a los dos primeros factores que acabas de platicar. Creo que es bien importante para las empresas replantearse cierto tipo de situaciones que sobre la marcha no se pueden plantear porque no lo estructuraste bien. Voy a poner un ejemplo. Hay muchos titulares de tienditas de abarrotes o papelerías que son economía básica de barrio, ¿no? Que están al día a día, porque no, la misma operación de ese tipo de negocios, la naturaleza de esos negocios, no les da para replantearse algo así. ¿Me explico? O sea, por supuesto. O sea, que a veces en el corte del mes se dan cuenta que están teniendo pérdidas. O sea, que no están ganando, no solo el tema de que no estén ganando lo que estaban pensando, sino que están perdiendo. Por eso creo que es bien importante plantearse un modelo de negocio en el mediano y largo plazo. Y eso es una cosa que no se plantea la mayoría de los microempresarios. Esa es mi experiencia, ¿no? No es que haya hecho una encuesta, pero simplemente por los cientos y no que miles de empresarios que atendí, sí, tienen esa falencia. En general no se pueden plantear, algunos porque no pueden por la naturaleza de sus giros comerciales, y otros porque simplemente no se lo plantearon desde un inicio. Porque no es sencillo hacerlo, es decir, la mayoría no somos, no planificamos ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, creo que la valía de que los microempresarios acerquen a las personas que tienen esa experiencia de capacitación, de asesoría empresarial, es para que les puedan dar esa parte. A lo mejor, de hecho, yo he conocido muchos empresarios, son buenísimos en lo que hacen, ¿eh? De hecho, yo no le puedo enseñar a un artesano a hacer el producto que hacen, que tienen de verdad. O sea, yo, por ejemplo, tenía empresarias de Xochimilco, de Tláhuac, que hacen cosas maravillosas, no sé, maravillosas, de hecho a mí me encantan. Pero muchas de ellas tenían pérdidas. Claro. ¿No? Entonces, sí, es importante que el empresario entienda que es necesario pues pedir ayuda, ¿no? O sea, sí, claro, porque además entender que, exacto, tú eres experto en tu negocio, en lo que sabes hacer, lo que sea que hayas decidido, pero de pronto no tienes por qué saberlo todo. De hecho, platicando con otro buen amigo, me decía que muchos de los microempresarios o pequeños empresarios, medianos empresarios, no es gente de academia, o sea, es gente que se forjó en la experiencia y en el campo y trabajando y haciendo las cosas, ¿no? Así es. Entonces, de pronto esta parte de conocimiento estructural, digamos, puede ser una carencia. Y no necesariamente es algo malo, pues, pero tienes que hacerte consciente para que entonces busques eso que te hace falta, ¿no? Sí, de hecho, acabas de plantear un tema súper interesante que sería como motivo de otro programa. Sí. De los emprendedores, que de repente un emprendedor le puede dar la vuelta a su producto o servicio una y otra vez y no lo lanzan. Es algo que nos ha pasado a todos. Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Y se queda como la idea ahí. Se queda la idea y no la lanzas. Sí. Los empresarios exitosos son aquellos que ya probaron el producto o servicio una y otra vez. Es decir, lo tienes que lanzar. No hay mejor prueba que el mercado mismo. El mercado te va a marcar si tu producto tiene calidad o no, si tu producto o servicio tiene calidad o no, y qué ajustes le puedes hacer al mismo, ¿no? Es decir, que tú lo tengas en la cabeza, a lo mejor en tu cabeza es perfecto. Es divino el producto o servicio. Pero si no lo pruebas y si la gente la gente no lo compra, claro, ¿no? Entonces, ¿dónde lo puedes hacer? De hecho, ¿no? ¿sabes? A mí, una de las cosas que me encanta de esta era digital es que
muchos de los productos que están en internet los puedes comentar. Eso antes no pasaba, ¿no? Es decir, que es un arma de doble filo, pero fíjate, filo. ese es un excelente tema para el siguiente corte. No se vayan, vamos rapidísimo a un pequeño comercial, regresamos en 2 minutos, no se vayan, vamos a hablar justo de cómo utilizar el marketing digital, porque puede ser un arma de doble filo, aguas. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Como ven, quedaron varios temas ahí, pero son muy interesantes. Y es que de pronto nos podemos ir con la finta, ¿no? O digamos con esta moda de cosas. Pero tenemos una pregunta antes de ir a marketing digital, que dice, ¿cuáles son los 3 puntos clave para acabar el año en números negros? Híjole, pues mira, hoy que es 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, a 2 semanas de terminar el año. Yo les hubiera dicho que se hubieran ido a la basílica, porque ya estamos por terminar el año. Pero es una buena pregunta, o sea, ¿cómo le das la vuelta a tener números negros? Porque estabas hablando de muchos microempresarios que luego no sabemos cómo sobreviven porque están en números rojos mucho tiempo, pero eventualmente le tienen que dar la vuelta. ¿Cómo les podrías decir que lo hagan? Lo fundamental es tener un buen plan de negocios. A ver, ahorita a lo mejor la pregunta la hizo alguien que tiene ese horizonte, ¿no? A lo mejor quieren vender en estas 2 semanas. Pero voy a tratar de hablar de alguien que no esté en esa situación y luego si quieres regresamos a la situación específica. Creo que es importante plantearnos un buen plan de negocios porque el plan de negocios incluye esa parte, incluye la parte de las ventas por temporada. Si tú conoces bien tu producto o servicio, sabes que la venta no es constante. O sea, no puede ser constante. Eso es Sí, no es imposible. una venta igual cada Así mes, es. cada Entonces, semana, etcétera. Claro, ¿no? cada producto o servicio tiene sus temporadas altas y sus temporadas bajas. El plan de negocios si está bien estructurado, debe incluir esas 2 partes, o sea, y se debe balancear. Ese es un buen punto. ¿Un plan de negocios qué debe de incluir? Bueno, debe incluir varias partes. Yo me refiero sobre todo, me estoy refiriendo a la parte de estructura financiera. Entonces, es decir, tiene que tener una parte de estructura financiera, un presupuesto de ventas. Sí, claro. Yo me refiero sobre todo al flujo de caja, que es un poquito, uno a partir de un flujo de caja más o menos sano, tendría números negros. Claro. Si tiene números rojos es porque no está funcionando algo de la parte de la estructura del plan de negocios, ¿no? O sea, la estructura financiera recoge las demás partes del plan de negocios y las hace coherentes, les da coherencia, ¿no? Hace que es como un engrane, ¿no? La estructura financiera a lo mejor va en medio
de las demás. Entonces, si lo demás está bien estructurado, ese engrane de la estructura financiera se va vuelve a correr clave bien. entonces, ¿no? No, y aparte va a correr sin tanta problemática, ¿no? Ok. Ese es un talón de Aquiles de muchas microempresas. Pero bueno, hablando ya de lo específico de este caso, pues depende del producto o servicio que tengan. A lo mejor, si tuvieran un producto o servicio que se pueda aprovechar en esta temporada, pues obviamente yo me aventaría, ¿no? En estas 2 semanas. Cenas navideñas de fin de año, Sí, exacto, regalitos. Exacto, depende. O sea, no sé a qué producto o servicio se refieran, ¿no? Depende de eso. Mira, yo creo que pensando nos preguntaban de 3 puntos clave. O sea, Sí. para darle la vuelta a los números rojos, primero es recortar gastos, creo. O sea, estuvieron aquí 2 expertos en finanzas, tanto personales como empresariales. Sí. Y una de las cosas que nos compartía Luis Vargas, que ya estará otra vez por aquí, espero, es justo que tienes que llevar un récord de lo que gastas. Porque luego también en las microempresas pasa mucho que mezclan los gastos personales con los gastos de la empresa. Así es. Y entonces de pronto no te das cuenta, pero en alguno de los dos empieza a haber un hoyo negro, ¿no? Por Así donde es. se van. Entonces uno sería recortar los gastos ya. Entonces si no tienen un panorama claro para el 2020, creo que parte del plan de negocios debe ser qué gastos voy a recortar, que no son necesarios, ¿no? Y aparte el flujo de caja es eso, ¿eh? Es de lo que tú estás hablando. El flujo de caja lo que plantea es que tú no tengas más gastos que ingresos. O si los Ese tienes... es el punto clave. O si los tienes... No gasten más de lo que ganan, claro, nunca. Claro, y si los tienes, pues porque es parte del plan. ¿Sí me explico? Es decir, a lo mejor yo voy a tener pérdidas los primeros 6 meses del año, pero porque sé que los siguientes 6 meses del año voy a tener ganancias. Entonces, en mi balance anual... Eso va a recuperar, no voy a tener números rojos si tengo un buen plan. Ese es parte del plan de negocios. Ese es un muy buen punto. Y agregaría una cosita, que es una cosa que cuesta mucho trabajo. Yo creo que alguien que tenga muchas dudas sobre eso, yo le recomiendo que se meta en un cursito de plan de negocios, ¿no? Porque a veces aunque uno tenga nociones y haya leído cosas, no es lo mismo que estar con una persona que sabe estructurar un plan de negocios y que pueda plasmar. No tiene que ser un mamoteto, puede ser una hojita, 2 hojitas, donde tú tengas el esquema de cómo funciona. Sí, las cuestiones clave, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate que hace muchos años, bueno, no tantos años, ¿verdad? Porque soy muy, muy joven, pero hace algunos años tomé un curso en la UCLA de cómo armar un business plan estratégico, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces todavía estaba la onda de lo primero que tienes que poner es la visión y la misión. Y a lo largo del tiempo, o sea, hoy, por ejemplo, cuando voy con alguna empresa y los cuestiono, ¿para qué pones la misión y la visión? Son importantes. Y cuando se los tapo y les digo, a ver, dímela, muy pocos se acuerdan de qué pusieron ahí. Entonces, o lo vuelves como un objetivo y un eje rector, que es cuando lo hacen las empresas bien, así funciona, o mejor te enfocas en los objetivos de negocio y los planteas desde otra manera. Claro. Pero ya también, o sea, lo que voy es, esta parte tan estructurada, como dices, no tiene que ser un documento gigantesco, pero tenerlo más relevante, claro, ¿no? Sí, los especialistas en branding empresarial lo que te responderían es, no, sí es importante que tengas claros la misión y la visión, porque entonces así sabes hacia dónde vas. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero en otro aspecto no estoy tan de acuerdo. Creo que hay que ser muy pragmáticos. Eso. Sí tienes que tener muy claro los objetivos comerciales, planteártelos y aparte tener que ser muy flexible. Creo que los business plan que te plantean cosas muy engorrosas que son poco aplicables a la realidad. Ahí sí lo recomiendo, no lo sigan. Que, o sea, ya si empiezan con su ser una empresa de clase mundial, no. Por ahí puede ser, pero digo, al principio no. Pero todo el mundo pone eso. Está difícil. ¿Dónde está lo que te hace diferente? Claro, pero bueno, ya nos estamos desviando. Sí, entonces, pero bueno, sí es importante para todos aquellos que tienen un
una problemática de ventas, sí es importante, antes de aventarse un cursito de contabilidad, aviéntense uno de plan de negocios. Yo creo que siempre funciona, hasta los que yo atendí y que tenían plan de negocios, a mí una microempresaria me dijo, yo ya he hecho 3 veces mi plan de negocios. Así como, usted no me puede enseñar nada sobre plan de negocios. Y yo le decía, ¿cuál es la razón por la que está aquí? Porque el curso era plan de negocios. Claro. Entonces ella me dijo, es que mi producto no funciona en esta y estas alcaldías. Y aparte yo no he podido venderlo en otras entidades federativas. Le dije, es un momento para reestructurar su plan de negocios. Para hacer una cuarta versión de su plan de negocios. A lo mejor las 3 primeras no le funcionaron, claro. ¿no? Y así es el plan de negocios. El plan de negocios debe ser algo mucho más flexible que lo que uno piensa, ¿no? Un plan de negocios no puede ser estático, porque la realidad cambia. Claro, ¿no? Entonces, y además, retomando lo que íbamos a hablar del marketing digital, sí. O sea, antes podías, yo me acuerdo, o sea, planeábamos medios, ¿no? Que eran medios masivos, impresos, etcétera, y se hacía una planeación de 1 año, 2 años, hasta 5 años de pronto, con una línea de comunicación, y ahora tienes que estar en las tendencias, o sea, lo que tú planeas en enero puede ser que en junio ya no sea tan válido para la comunicación en marketing digital, ¿no? Claro, ahora yo esto lo veo como un área de oportunidad, Monse, no sé cómo lo veas tú, pero creo que la flexibilidad en las redes sociales del mundo digital es mucho más adecuada para las microempresas, para la realidad de las microempresas. Totalmente. Es decir, lo voy a plantear a grosso modo. Yo cada vez que tenía que implementar alguna campaña de publicidad en medios masivos, si bien me gastaba 150,000 pesos, 200,000 de hace 10 años. ¿No? Más o menos. No han cambiado tanto los precios. No, pero el poder adquisitivo se ha cambiado. Es decir, ahorita sé. te puede costar una buena cantidad de dinero implementar campañas en medios de ese tipo. Y creo que vale mucho la pena que ahora el público, tu público objetivo, se va moviendo hacia otro tipo de medios. Entonces es una oportunidad extraordinaria para las microempresas. Yo creo que es muy pertinente, por eso yo creo que hay muchas empresitas, no solo las Facebook, Google, etc., que saben esa oportunidad que hay con las microempresas. Claro. Sino otro tipo de empresas que se dieron cuenta que ese era el futuro de las microempresas. Las microempresas tienen que montar en esa estrategia para sobrevivir. Claro. Sí, vi el otro día una solución de Google justo para pymes, sí. Que no es más que te vamos a enseñar cómo nos des más dinero, cómo poner tus anuncios y que nos pagues. No, pero son herramientas muy valiosas. O sea, al final tú puedes invertir 1,000 pesos en una campaña en redes sociales contra lo que te puede costar, como dices, 100,000 pesos una revista, ¿no? O un comercial de radio, por ejemplo. Claro, porque televisión, bueno, quién sabe, al rato se van a volver baratos porque ya nadie los contrata, pero nadie lo está pelando ya. Pero todavía sigue siendo caro, ¿no? Sigue siendo caro. Y el otro asunto es, tampoco crean que este también es un error muy común. Tampoco es porque yo suba una página de empresarial a Facebook ya voy a vender. No, tampoco es así la cosa. Yo promoví durante mucho tiempo cursos de ese tipo. Yo no soy especialista en marketing digital. Yo siempre cuando armé programas de capacitación terminé consiguiendo un especialista. Yo creo que es bien importante conseguir especialistas de las materias, ¿no? Correcto, sí. Alguien que te empiece a improvisar en los asuntos puede costarte dinero. Entonces creo que eso también es un tip para los microempresarios. Pero bueno, volviendo al tema. Yo siempre promoví los cursos con este tipo de empresas. Pero tampoco muchas de estas empresas generan la expectativa de que si ya te montas en una estrategia de marketing digital ya vas a vender. Y no. Sigue siendo el plan de negocios. Es decir, el plan de negocios tiene también que contemplar el tema de la venta digital o presencial, etc. Y puede ser, aunque ya estemos en plena era digital, puede seguir combinando, puede ser un plan de negocios mixto. O sea, puede seguir siendo un negocio tradicional que va y vende de puerta en puerta
Y también puedes vender por internet, no está peleado, no está peleado. Claro, puedes tener un mix de canales de ventas, ¿no? Y también depende, lo que decías es muy importante, depende el giro de tu negocio, tal vez inclusive el tipo de red social, porque no todas funcionan, para todos los tipos de negocio, así ¿no? Es, o sea, depende si le vendes a empresas, si le vendes a mujeres, a hombres, etcétera, ¿no? Sí, un poco es el dato, fíjate, yo estuve en un coloquio en el Secretaría de Economía el año pasado. La representante de Facebook, no era la CEO, pero era una representante de la empresa en Latinoamérica. Daba la cifra impresionante de que había 3,5 millones de páginas empresariales mexicanas en Facebook. Que aparte la exposición en Facebook es amplísima. O sea, en México tenemos más de 80 millones de usuarios en la red social. Qué chismosos son, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que está bien, están vendiendo su producto. No, yo creo que es creíble. No, a lo que me refiero es que nos metemos a Facebook por el chisme, ¿eh? ya. No entendía. Entonces... Ahora, dígame de esos 3,5 millones, ¿quién efectivamente vende? ¿No? Eso sería el dato importante. ¿Y cuánto vende? Porque habrá quien diga, yo sí vendo por Facebook, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? Exactamente. ¿A quién? ¿No? Y ahí se refuerza mucho de lo que tú estás, de la aseveración que tú hiciste, ¿no? Y estábamos hablando de cómo se puede volver un arma de doble filo. Y es que si bien pueden comentar cosas lindas sobre tu producto, ¿no? O más o menos neutras, de pronto puedes tener unos comentarios horribles. O sea, así como hay haters para los influencers, también hay haters de marcas, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, ahora voy a volver a hablar de un poco de mi experiencia. En la Expo Pymes que se organizó en el gobierno de la Ciudad de México este año, acaba de pasar. Desafío Pyme, ¿no? Sí, este año se llamó Desafío Pyme 2019. Yo estuve ahí. Sí, de hecho estuvo Monse con nosotros ahí, exitosísima, como siempre sus capacitaciones, sus consultorías. Hubo una ponencia de un emprendedor. No voy a decir el nombre para no estar dando comerciales, pero él creo que dijo algo muy interesante. Decía, yo siempre que saco un producto, lo pruebo. Un poco retomando lo que hablaba de los emprendedores, que hay que sacar el producto o servicio. Y entonces me hacen este tipo de comentarios. Tu producto es una porquería, no me gusta. Y entonces él, lo que decía, yo en lugar de enojarme porque me están comentando, decía al usuario, ok, dime cómo lo puedo mejorar. Tenía comunicación con el hater. Sí, claro, al final te sirve porque entonces eso lo puedes hacer. Claro, y entonces él aprovechaba el comentario a favor de su producto, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. De hecho, creo que puede ser la muerte de muchos productos o servicios si tú no sabes presentarlo bien. Y aparte, si la competencia a lo mejor también utiliza ese tipo de herramientas para bajarte del mercado, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que ser creativo y tiene que darle la vuelta a veces a ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Creo que es importante todos manejar las herramientas y si no las dominas, de todos modos utilizarlas e intentar sacarle el mayor provecho posible. Nos hacen una pregunta que dicen que si se pueden robar las estrategias de venta de redes sociales. Pues sí. Sí. O sea, de hecho, en empresas, en pero sin redes sociales, ¿no? Se pueden tratar de robar ideas, hay un ¿no? mundo de plagios. Sí. Y de grandes empresas, empezando por grandes empresas, ¿no? Es decir, pues, supongo que tu auditorio está muy enterado de temas empresariales. Pues la guerra de Samsung y Apple, en el fondo, mucho fue el plagio. Claro, el plagio del software. Industrial, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, se la pasaban copiándose una otra empresa, un poco las versiones del software. Pero y fíjate, o sea, al final, si tú tienes un buen plan, volvemos a lo mismo. O sea, si tú tienes una buena estructura, tienes una buena idea y tienes una disciplina para llevarlo a cabo, es como este meme que dice, me podrán robar las ideas, pero no el talento. Claro. Algo similar, ¿no? Ahora, yo sugiero, es una sugerencia, ¿no? Si ustedes tienen una idea, o de plano ya un producto,
pues acérquense al INPI también, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Registren su marca o a derechos de autor. Exactamente, ¿no? de autor. Yo creo que vale la pena muchas veces cuando, sobre todo las personas que tienen productos que efectivamente necesitan mucho competir con otro tipo de, por ejemplo, los laboratorios de microempresarios. Claro, las patentes. Yo, por ejemplo, atendía a algunos que son biólogos, microbiólogos, que se la pasaban inventando fórmulas. Entonces ahí vale la pena patentar, ¿no? Entonces, si tienen algún tipo de producto de ese tipo, claro. Inténtenlo. ¿A poco cuesta tan caro en el INPI? Esa es otra cosa que no hacemos los mexicanos. Nos miden mucho también por el número de patentes y de derechos de autor y cosas que tenemos registradas. Y estamos muy bajos. Y no es que no haya creatividad y no es que no lo hagamos. El tema es que no lo registramos. No hacemos el trámite. Y contrario a lo que piensan, ni es tan difícil ni es tan caro como se cree. Es tan caro. ¿No? Pero vamos al siguiente segmento. Sí. Vamos a un corte rapidísimo. Por favor, síganos en nuestras redes. Smooth TV es WMWDTV. Yo soy Montserrat Fierro. Me encuentran como fierro.mons. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta para el último segmento. Se me fue súper rápido el tiempo. Creo que es uno de los temas que más me apasiona. Y a ti también. Se nota, ¿no? Ya sé. Entonces, pero fíjate, quiero regresar sobre algo que hemos estado platicando y planteando. Sí. Porque en alguna plática, ¿no? Decíamos, necesitan los empresarios más herramientas para poder enfrentarse a lo que viene, ¿no? Porque si bien no es un tema solamente de México, es un tema de cambio a nivel mundial de muchísimas cosas, hay que entender un poco lo que viene y cómo, lo que decía, hacer un poco de este strike preventivo, ¿no? No esperarte a que te den ya los santos óleos, si se dice así, no sé, pero sino hacer algo un poco más proactivo, ¿no? Así es, de hecho creo que es la palabra clave, ser proactivo.
Sí, en ese aspecto creo que es sumamente importante, como decíamos al principio, no tomar el tema de poco del estancamiento económico que hay en México y en otras partes del mundo como algo opresivo, sino más bien como tomarlo como un área de oportunidad. Y hay un dato bien interesante con las pymes, ¿no? Son datos del INEGI que yo he manejado durante mucho tiempo. Efectivamente, como decías tú, la mayoría de las pymes son las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país. Y al mismo tiempo son las que más se mueren, ¿no? O sea, porque son las que tienen menos información, son las que son más vulnerables. O sea, un cambio, supongo que tu público se lo imagina, pero yo lo viví, ¿no? Una persona que le meten una multita es una multota, ¿no? De 30,000, 40,000 pesos puede ser fatal para un negocio familiar. Fatal. Sí, hace correcto. Que cierren sí, correcto. Los microempresas, los changarros. Entonces, el único factor que garantiza que la microempresa pueda sobrevivir es la capacitación. El dato es fulminante. 6 de cada 10 empresas que reciben capacitación están preparadas para el cambio. Entonces, no hay otra manera. Es así como la educación, ¿no? Para el país. Es decir, el único factor de movilidad social del país. Y creo que en casi todos los países en general, digo, a menos de que... De la misma manera, uno no, o sea, como microempresario no se puede salvar de eso. Hay cosas que ya sabes, hay cosas que de hecho vas adquiriendo el conocimiento sobre tu producto o servicio, pero hay otras cosas que no vas a saber. Entonces, creo que es importante que las empresas se avienten al ruedo capacitándose. Y mantenerse actualizados, ¿no? Porque ya ahorita lo que decíamos, ya no es tan válido decir, aprendí esto hace 10 años. Claro, tiene su valor, pero seguramente ya cambiaron muchas cosas. Entonces puedes tomar decisiones equivocadas porque no tienes la información correcta, ¿no? Exacto. Y el otro dato, nada más para terminar, que ese es el dato negativo. Solo el 15% de las empresas a nivel nacional se capacitan. 15% de las empresas en total. Sí, que ese es uno de las... Pensando que la mayoría son los corporativos, además, que tienen sus áreas de capacitación, etcétera. O sea, que son más de 5,700,000, más o menos, un poco menos de 6 millones. Solo el 15% de ese universo se capacitan. Y es un tema fulminante porque de hecho yo creo que afecta más, no hay todavía un dato, no hay un indicador que te diga qué tanto afecta a la microempresa respecto a la gran empresa. Eso no lo sabe el INEGI, tenemos que hacer un estudio de ya eso. sé, sí. Pero al menos lo que sí sabemos es que a la microempresa le ha afectado, ¿no? El no capacitarse por 60-40, es decir, si tú te capacitas, tienes más posibilidad de adaptarte a los cambios, a cualquier tipo de crisis. Y por ende, pues se deduce que muchas de esas empresas que no se capacitaron, pues murieron, ¿no? Claro. Entonces, creo que es primordial. Uno no puede soslayar ese tipo de datos y tienes que enfrentar un poco el futuro, el horizonte, con esa perspectiva. Te tienes que capacitar. Entonces, cuéntanos, ¿tienes pensado hacer un curso? Sí, mira. ¿A principios del año? Sí, efectivamente. Yo también hago mis planes de negocio. Muy bien, muy bien. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Yo estoy dedicado a varios temas empresariales, no es el único, pero efectivamente yo tengo esta iniciativa desde hace bastante tiempo y creo que uno de los problemáticas de la capacitación empresarial es que primero los programas de capacitación tienen limitantes, es decir, un poco las atribuciones del gobierno no dejan a los funcionarios ir más allá, por obvias razones, tienen que cumplir sus objetivos de gobierno. Pero eso es algo que desde la cachucha del consultor lo está haciendo fácilmente, ¿no? Entonces, creo que puedes dar un mucho mejor servicio desde este lado que desde el gobierno en ese aspecto. 2,
a veces las sesiones de capacitación son muy largas y son muy poco adecuadas para el tipo de empresas que se tienen, ¿no? Son entre semana, duran muchas horas, Correcto. son muy engorrosas, hacen que el empresario pierda más de la mitad del día en una sesión de capacitación que a lo mejor no le va a garantizar que venda más. Claro. Esa es la verdad. Claro. Y tercera y última, creo que el seguimiento en gobierno no ha sido lo suficientemente eficiente, efectivo. Mira, al final podemos criticar mucho al gobierno, pero al final es muy difícil mover una maquinaria tan pesada para algo que se necesita ser mucho más ágil. Y para atender a tanta unidad económica. Y para también, atender a tantísimas empresas, ¿no? Entonces se me ocurre, fíjate, estaría increíble hacer un curso para sobrevivir el 2020, ¿no? Que durara, ¿cuánto le puede destinar un microempresario a una capacitación? ¿Un día entero? Sí, no, o ¿Full? medio día, pero que sea intensivo y que te garantice que va a corresponder con un cambio cualitativo, ¿no? Y también cuantitativo, porque no en tu negocio. Entonces, sí, efectivamente, aprovechando un poco el foro que nos estás prestando, Monse, y pues también porque Monse y yo estamos colaborando en el proyecto. Tuvimos la iniciativa de lanzar este programa de capacitación, un programa de capacitación súper efectivo. Las fechas ya definidas, al menos son 2, 22 de febrero. 22 de febrero, sábado. Y 7 de febrero. Y 7 de marzo. 7 de marzo, que también es sábado. Sería sábado desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, aprox. Ok. Es un curso muy... 9 a 2, muy ponle. Sí, es un curso que tiene varias temáticas que son primordiales. Son las más exitosas, concurridas. Son las temáticas top de los que a cursos todo mundo empresariales. nos preocupa, ¿no? Sí, y aparte que son primordiales, o sea, porque ahí está incluido pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Ahí está el plan de negocios. Entonces, cómo hacer tu plan de negocios, claro. Y habilidades gerenciales finanzas, que son fundamentales, ¿no? Ventas, sí, ventas, marketing digital, yo creo que sería una buena oportunidad finanzas personales, por favor, que revisaran el programita de capacitación. Yo creo que es súper atractivo, yo por eso estoy muy entusiasmado. Creo que vamos a invitar a especialistas que tienen muchos años en la materia y que aparte atienden a este tipo de microempresarios, ¿no? O sea, microempresarios que tienen este tipo de problemáticas. Entonces, no son improvisados, son puras personas que se dedican a este tipo de temas. Y creo que está garantizado el éxito de todas aquellas empresas que se quieran subir al barco Entonces, de 9 a 2 y va a ser 22 de febrero 1 y luego otro, o sea, digamos, son 2 fechas del mismo curso. Distintas, exactamente. Okay. Y el otro es 7 de marzo. Sí, ahora son 2 secuencias diferentes, digamos, para diferentes tipos de público. Estamos pensando una que sea más de habilidades gerenciales y a lo mejor otra para aquellos que colaboran, ¿no? Con como más operativo. Uy, está buenísimo. Entonces, yo creo que el lunes ya podemos tener la información completa. ¿Te gusta? En redes sociales sí, de hecho, en este caso yo creo que podemos aprovechar las redes de NCQ y de algunas otras. Lo podemos, yo creo que anunciar, ¿no? En el programa y esperamos que puedan comunicarse con nosotros. De hecho, tenemos una promoción desde el lunes 16 de diciembre hasta el 15 de enero. Si se inscriben de una forma anticipada, les vamos a dar una buena promoción, sobre todo para tu público, ¿no? Si mencionan por correo electrónico que vieron el programa, pues yo creo que les damos la preferencia, ¿no? Ok, me gusta. ¿Qué te parece? Entonces, a ver, escríbanos a hola@nsq.mx si quieren inscribirse, conocer el programa, las fechas, la sede, etcétera, costos y demás. Y en la página de Mood TV es WMWDTV, y acuérdense, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Y tal vez en mi red también, que es fierro.mons. Ahí van a encontrar la misma información. Entonces métanse, ¿no? Vean el programa, mencionen que vieron la fórmula perfecta y pues ya dijo Luis, que les va a dar un descuento especial. Sí, y aparte
quiero mencionar que no es un precio caro, ¿eh? Es decir, es un precio mucho más barato que el que ofrecen, perdón, ahí. Muchos de mis amigos están incubadoras y aceleradoras, pero no estamos pero en contra de nadie. no estamos en contra. No, bueno, al final creo que conoces más o menos la economía de los microempresarios o emprendedores, yo también. Entonces se trata de que sea una herramienta que les ayude, ¿no? Claro, y que aparte no afecte la economía. Y que sea un costo-beneficio, porque además en enero, febrero, todos seguimos ahí medio empezando el año, ¿no? Sí, entonces la idea tampoco es que nos vamos a aprovechar de la situación para cobrarles mucho a los microempresarios. No, pero digamos, es nada más es una recuperación para sostener el curso. Y yo creo que lo más importante es que las personas que vamos a colaborar en los cursos somos personas que tenemos la vocación de atender a los microempresarios. Un poco el mundo microempresarial al menos, es así, ¿no? Yo también he atendido a grandes empresarios, no quiere decir que no. No, pero es algo pensado para microempresarios, pequeñas, medianas empresas. Entonces, no se lo pierdan, el lunes tendrán toda la información. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en La Fórmula Perfecta. Acuérdense, los jueves a las 8 de la noche. Puede ser que nos vayamos de vacaciones, pero en enero ya vamos a estar en vivo otra vez. Muchas gracias, Luis, por haber venido. Y seguramente tendremos otro programa en enero porque nos quedamos con mucho material todavía. Yo apasionado de estos temas, así que con todo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.